Me llamaron un obstáculo en la familia, así que compré un yate y me fui a vivir mi vida. Era un día gris y pesado cuando escuchar a mi madre decirme que era un obstáculo desgarró mi corazón. Sus palabras me hirieron como si me hubieran atravesado con un cuchillo. En ese momento el aire se volvió frío y un nudo en mi garganta me hizo sentir que no podía respirar. Miré alrededor. En la sala, mi papá, con su mirada decepcionada, y mi hermano, que solo se encogió de hombros. ¿De verdad era un obstáculo? Todo lo que quería era ser yo misma. Así que tomé una decisión, de las más locas que había tomado en mi vida. Compré un yate. La brisa en el puerto era diferente, llena de libertad y promesas. Me subí al yate, que llamé Aventurera, con el corazón latiendo fuerte. Las velas ondeaban al viento, invitándome a despegar. La primera parada era el océano abierto, donde la soledad se convertiría en mi compañera. Navegar me hizo sentir viva, aunque un temor oscuro se posaba en mi mente. ¿Lograría escapar de las expectativas familiares? Era un atardecer radiante cuando llegué a una isla desierta. La arena era dorada y suave, y el murmullo de las olas parecía susurrar secretos olvidados. Mientras exploraba encontré algo inusual, una botella de vidrio, sucia pero intacta. La abrí con manos temblorosas y saqué un papel amarillento. La letra hermosa, aunque entrecortada por el tiempo, decía: «Hola, soy Lucía. Escapé de un mundo que no entendía. Cada día mi familia me dice que tengo que ser más responsable, más perfecta. Pero yo solo quiero ser libre. ¿Hay alguien allá afuera que sienta lo mismo?». Leí esas palabras y mi corazón se aceleró. Lucía también estaba buscando algo. Quizás libertad. En ese momento supe que no estaba sola en este viaje. Decidí dejarle una respuesta, y antes de hacerlo, sentí un destello de esperanza. Podía sentir la conexión a través del papel. A la mañana siguiente, el sonido de las olas seguía sonando como una sinfonía, pero una niebla densa comenzó a cubrir la isla. Mi mente se llenó de recuerdos oscuros, ecos de las palabras de mi madre y la decepción en los ojos de mi familia. La presión aumentaba mientras luchaba contra el deseo de alejarme de esas sombras. «¿Qué debo hacer ahora?», murmuré. La botella se convirtió en mi refugio y decidí que Lucía y yo formábamos un lazo especial, una especie de hermana del alma, a pesar de la distancia. Pero la sombra del pasado no se desvanecía. Las voces de mi familia eran un eco constante que amenazaba con atraparme de nuevo. Al caer la noche, las estrellas brillaban intensamente sobre mí, como si danzaran en el cielo, alentándome a seguir buscando. Y allí, entre la luz y la oscuridad, una pregunta me carcomía. ¿Qué significaba realmente ser libre? ¿Lograría encontrarme a mí misma sin las etiquetas del pasado? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca. La pregunta sobre la libertad seguía resonando, pero una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. De repente, el sonido del mar cambió. Las olas, que antes me arrullaban, ahora sonaban como advertencias. El cielo se oscureció rápidamente. Un viento gélido surgió de la nada, y la niebla se espesó, cubriendo la isla por completo. Me estremecí.
Miré a mi alrededor, inquieta. La botella que había encontrado parecía brillar con una luz extraña. En un impulso, corrí hacia ella. Quería escribirle a Lucía, pero mi mente divagaba. ¿Y si se volvía a ir? Las olas empezaron a retumbar y luego lo escuché. Un grito desgarrador atravesó la neblina y mi corazón se detuvo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! La voz se elevó sobre el estruendo del océano. Era un sonido desesperado que provenía de la dirección en que había anclado mi yate. Sin pensarlo, corrí, mis pasos pesados en la arena húmeda. Al llegar, me quedé paralizada. Un hombre se hundía en el agua, luchando por mantenerse a flote. Su rostro estaba torcido por el miedo y el pánico. «¡Sácame de aquí!», gritó con todas sus fuerzas. Sin dudar, me lancé al agua. Era fría y me costó acostumbrarme, pero el instinto de salvarlo era más fuerte. Lo agarré de una mano y luché para mantenerlo a flote. A medida que lo arrastraba hacia la orilla, sentí que era más pesado de lo que parecía. Mi cuerpo se inundó de miedo. ¿Qué si era un extraño? ¿Qué si era algún tipo de peligro? Pero las palabras de ayuda calaban en mi corazón. Finalmente logré arrastrarlo a tierra. Al soltarlo caí de rodillas, agotada. Miré al hombre empapado y jadeante. Iba a preguntarle cómo estaba, pero él me miró sorprendido. «No puedo creer que me salvaras». Su mirada cambió y una sombra de reconocimiento cruzó su rostro. «Espera, ¿es tú?». Una oleada de incomprensión me recorrió. «¿Me conoces?», balbuceé, mi voz temblorosa. Él se sentó, mareado. «¿Eres Verónica?». El mundo es pequeño. Así que ese era su nombre, Verónica. Era una pieza del rompecabezas que nunca supe que estaba buscando. «Verónica, la hija de los Ruiz», prosiguió. «Yo se lo solía salir con tu hermana antes de que todo eso pasara». Mi estómago se enredó. Recordé las historias de mi hermana, sus dilemas, las decisiones que había tomado. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo que mi respiración se aceleraba. «Tu hermana, ella me dejó sin siquiera una palabra. Se fue y yo nunca entendí por qué. La última vez que la vi estaba con unos amigos, pero desapareció». La palabra desapareció resonó en mí como una campana. Su voz se entrecortó. Siempre pensé que algo terrible le había pasado. Nunca supe lo que le ocurrió. El aire se volvió pesado y mi corazón se detuvo. La historia que había tejido en mi mente sobre mi hermana desde siempre, sobre su éxito y su perfección, se derrumbaba a mis pies. La burbuja de mi propia liberación se pinchó. No solo estaba buscando mi libertad, sino también tratando de encontrar su verdad. «Pero, ¿qué pasó realmente?», murmuré, abrumada. La niebla se espesó y el miedo se apoderó de mí nuevamente. ¿Cuántas verdades había escondido mi familia? Y si esto era solo el comienzo, ¿qué más estaban ocultando? La noche se apagó a nuestro alrededor, pero el secreto latente ya brillaba con fuerza. Nadie estaba a salvo. Un nuevo ciclo de preguntas empezaba. Y ahí estaba yo, en el centro de un secreto que cambiaría todo. ¿Estaba realmente lista para descubrir lo que había detrás de la historia de mi hermana? Y más importante, ¿cuál era mi lugar en todo esto? La noche se hizo más densa y el aire se cargó de misterio. La mirada del hombre, que ahora sabía que era Verónica, me atravesó como un rayo. La revelación sobre mi hermana resonaba en mi mente. ¿Por qué se había ido? ¿Qué había pasado en su vida que había tomado esa decisión? «Verónica», volví a decir, casi en un susurro. Su rostro estaba arrugado por el recuerdo, lleno de arrepentimiento y preguntas. «¿Qué más sabes de ella?».
Cada palabra era una súplica. Pero antes de que pudiera contestar, la niebla se espesa aún más, como si pudiera escuchar nuestra conversación. Te quiero contar, pero necesito que entiendas, empezó. Pero una sombra grande y rápida destelló frente a nosotros. Miré hacia el mar. Lo que parecía un barco estaba surgiendo de la oscuridad. Sus luces parpadeaban como un faro aterrador. Temí lo peor. ¡Corre!, grité, y tomé a Verónica del brazo. Corrimos hacia la vegetación de la isla. Nuestros pasos se hundían en la arena. La figura del barco se acercaba, y el ruido del motor retumbaba en mis oídos. El portazo del escape era ensordecedor. Mi corazón latía en mi pecho como un tambor desbocado. Nos escondimos detrás de unos arbustos jadeantes. La oscuridad nos envolvió, y por un momento el silencio nos protegió. Pude escuchar las voces a distancia. «¡Búscalo! Debe estar por aquí». Era una voz masculina dura. La adrenalina me recorría mientras miraba a Verónica. Ella temblaba. «¿Quiénes son? ¿Qué quién?», preguntó, con el temor asomando en su mirada. No lo sabía, pero la urgencia en su voz subrayó la tensión en el aire. Escuché pasos. Me empujé contra el suelo. Ella hizo lo mismo. Las sombras se movían cerca. «No, no pueden encontrarnos», murmuré. De repente, una luz poderosa nos iluminó. Me hizo entrecerrar los ojos. Una figura apareció en el borde de la luz. «¿Encontraron algo?», preguntó. Su tono era casi burlón. Los hombres empezaron a reírse. El sonido era escalofriante, como si se burlaran del miedo que llevábamos en el alma. Mis instintos gritaban. Quería salir corriendo, pero mi cuerpo estaba atrapado en el lugar. Una de las voces dijo: «Si encontramos lo que buscamos, una vez más, nadie podrá interferir». Allí todo cobró sentido. Mi hermana, sus decisiones, su vida, todo estaba entrelazado con estos hombres. «¿Qué quieren de ella?». Me atreví a gritar desesperada, pero el terror me ahogó. No esperé respuesta. La figura iluminada con la linterna se dio la vuelta y en un instante vi una mirada que me resultaba familiar. Mi corazón dio un vuelco. «No, no puede ser», murmuré. Ese rostro, todavía presente en mi mente, era el de mi padre. «¿Papá?». Fue todo lo que pude pronunciar. No lo podía creer. Él, quien siempre había sido la voz de la razón en casa, estaba aquí, en medio de todo esto. «¿Dónde está mi hermana?», grité, ya fuera de control. La revelación me golpeó como un puñetazo y me sentí vacía. ¿Se había ido por su culpa? ¿Era él parte de esto? Mis palabras flotaron en el aire. Vi cómo Verónica se giraba hacia mí, su mirada reflejando la misma confusión, el mismo dolor. La pregunta estuvo ahí, resonando entre nosotros. ¿Quién era realmente mi padre? Y mientras la niebla espesa cubría los secretos, supe que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. ¿Qué más llevaría a la superficie este mar de mentiras? El rostro de mi padre brilló a la luz de la linterna y un torrente de emociones me inundó. «Papá», mis palabras apenas salieron. Su mirada se endureció y su voz sonó fría como el acero. No hay tiempo para explicaciones. La tensión en el aire creció como una tormenta a punto de estallar. Verónica estaba paralizada a mi lado. Su expresión reflejaba miedo y confusión. «¿Por qué estás aquí?», pregunté, incapaz de contener la angustia. «¿Dónde está mi hermana?». Los hombres detrás de él comenzaron a murmurar. Se notaba una sombra de inseguridad entre ellos. «Sabías que vendría», dijo uno con desdén. Mi padre soltó un suspiro pesado, como si arrastrara el peso de los secretos a sus espaldas. «No es fácil, Verónica. Las cosas no son lo que parecen». La oscuridad se sentía más opresiva. Cada oído atento a la conversa. «¿De qué hablas?». Estallé con desesperación. «Dímelo». La niebla se espesaba, acariciando nuestro miedo. Entonces,
Un grito desgarrador resonó a lo lejos. Era un grito familiar. Mi cuerpo se tensó. Era la voz de mi hermana. Irrumpí gritando con un horror que atravesó mi piel. ¡No! Grité, y una ola de adrenalina me empujó a salir de las sombras. Pero mi padre me detuvo. Su mano como un ancla en mi brazo. No es seguro. Con su tono autoritario sentí una mezcla de frustración y desamparo. Quería soltármelo, correr hacia el sonido, a cualquier costo. De repente, el mar comenzó a agitarse. Un chorro de agua emergió, con un estruendo que retumbó en el aire. ¡Rápido! El hombre al lado de mi padre gritó. «¡Hay que salir de aquí!». Desconcertada, miré a Verónica. Sus ojos estaban llenos de terror. Pero había algo más. Reconocimiento, como si conociera a los hombres que estaban detrás de mi padre. «¡Allí! ¡Es él!», gritó, señalando al hombre que había hablado. Mi corazón se detuvo. «¿Lo conocía? No puede ser», exclamé. El hombre vio la conmoción entre nosotras y su sonrisa era escalofriante. «No te preocupes, no te haremos daño, si nos dices lo que sabemos». La confusión me envolvió. Mi padre era parte de esto, y ahora había alguien más, alguien que parecía tener el control. «Tu hermana necesita ser encontrada», insistió el hombre, con una sutileza inquietante que me hizo temblar. «Y tú, Verónica, sabes más de lo que crees». Las palabras caían como gotas de agua sobre un cristal. «¿Por qué sabéis de mi hermana?». Verónica se adentró en el abismo de su propia oscuridad. Yo no sé nada», tartamudeó. Pero las miradas que compartían ambos eran un susurro entre ellos, un vínculo oscuro que devoraba mi comprensión. Una nueva ola de miedo me atravesó cuando de pronto un destello deslumbrante rompió la niebla. Un dinghy apareció rápidamente desde el mar. La luz iluminó el rostro de un hombre más. «¡Alto! ¡Deténganse!», gritó mientras saltaba a la playa. El aire se enrareció. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó mi padre, terror en sus ojos. «No debería salir», dijo el desconocido con voz temblorosa. «Lo han descubierto todo». La confesión resonó como un trueno. Las palabras se deslizaron por mi mente despejando cualquier duda. «¿Qué han descubierto?», inquirí, cada palabra temblorosa, casi en un susurro. «¿Qué te han hecho?». Las respuestas, que ya no se sentían a salvo, empezaron a congregarse en mi interior. «No puede», murmuré. La verdad emergía como un monstruo de las profundidades del océano. De repente, un ruido ensordecedor cortó el aire. Un disparo. Todo se congeló. Vi a mi padre caer al suelo, la mirada de traición en sus ojos, la sangre brotando de su pecho como una flor oscura. El horror me paralizó. Verónica gritó. «¡No!». El caos se desató. Alguien había cruzado la línea y en ese momento todo cambió. El hombre que disparó retrocedió, buscando escapar, mientras la figura que estaba detrás de la otra linterna se acercaba velozmente. Atrapada en la pura confusión y en una espiral de emociones encontradas, me pregunté cuántos secretos ocultaba mi familia. La niebla oscura se desvanecía lentamente. ¿Y yo realmente sabía quién era mi padre? Todo giró en torno a mí. La verdad ya no importaba, porque todo había cambiado radicalmente, y el destino de mi hermana, el mío y el de todos estaba en juego. «¿Qué hemos hecho?», susurré, sin poder dejar de mirar la escena que se desmoronaba ante mí. La tormenta sobre el mar se acercaba. Con cada palabra, mi vida se desvanecía un poco más, dejando solo una pregunta aterradora. ¿Qué precio tenía la verdad? La escena se congeló. La sangre brotaba del pecho de mi padre, mientras las sombras parecían cobrar vida a mi alrededor. Mi mente daba vueltas. «¿Por qué tú?», grité, mis palabras llenas de incredulidad.
Él siempre había sido el pilar de nuestra familia, la voz que dictaba el orden. Papá, mis manos temblorosas intentaron tocarlo, pero la mirada de pánico en sus ojos me detuvo. Verónica gritó, pero su voz se ahogó en la bruma, mientras miraba a los hombres de su pasado. Sus caras se retorcían entre la sorpresa y el miedo. Uno de ellos dio un paso adelante, su mirada fija en mí, como si acabara de descubrir un tesoro oculto. «Esto es culpa tuya. Siempre has estado en el medio», dijo con desprecio. «¡Cállate!», respondí con rabia. Cada palabra era un intento de evitar la verdad que apuñalaba mi corazón. Me arrodillé junto a mi padre. La arena fría se mezclaba con su sangre. «¿Qué significa esto? ¡Dímelo!». Mis lágrimas caían, tibias, mientras mi mente buscaba respuestas. El grupo de hombres dejó de lado sus sombras. «No debimos dejar que esto pasara», murmuró uno de ellos. Miré a Verónica. Su rostro era un lienzo de confusión. «¿Qué saben? Esta no es la forma en que se resuelven las cosas». Su voz temblaba. «Es la única forma», insistió el hombre de la linterna, sus ojos fijos en mi padre. «No puedes proteger más lo que ya ha sido revelado». La rabia se apoderó de mí, pero el miedo a perder a mi padre me hizo quedarme quieta, esperando una respuesta. De repente, un ruido atronador resonó desde el mar. Una ola gigante apareció de la nada, como un muro de agua que amenazaba con tragárnoslo todo. El viento aullaba y la luz se desnudaba de sus colores. Me levanté y miré a ver qué estaba pasando. «¡Corre!», grité. Mi instinto de supervivencia estalló. Todos comenzaron a moverse, pero justo antes de que pudiera alcanzar a Verónica, la ola nos alcanzó. El agua se llevó todo. El grito de Verónica se mezcló con el eco de mi propio terror. El mundo se volvió un torbellino de agua y sombras. Las voces se ahogaban y el caos reinaba. Cuando la ola se retiró, todo quedó en silencio. Miré a mi alrededor. La isla parecía desvanecerse ante mis ojos, pero, al girar, mi corazón se detuvo. Verónica estaba allí, pero no sola. A su lado, una figura inconfundible, más cerca de lo que jamás había imaginado. Mi hermana. Ella había vuelto, pero no era la misma. Su mirada era fría, inerte. «¿Por qué estás aquí?», balbucié, tratando de entender la escena. La sonrisa en sus labios era retorcida, un eco del pasado que creía superado. «No necesitaba volver, pero aquí estoy», dijo, provocando que mi piel se erizara. «¿Qué has hecho, hermana?». La sombra en su voz era ominosa. «Tuve que saber la verdad», grité, mi pecho oprimido por el peso de la revelación. Las caras de los hombres cambiaron a medida que la verdad emergía como un monstruo. «Eres parte de esto, ¿verdad?». «Siempre lo fui», respondió, mirándome a los ojos. «Y tú ni siquiera lo sabías». Mi mundo se puso patas arriba. ¿A qué se refería? «Esto es solo el principio», murmuró, y mi corazón se detuvo. ¿Qué más había ocultado? Las olas rompían con fuerza a nuestro alrededor, pero aquel hallazgo, ese giro desgarrador, me dejó helada. Verónica, mi hermana, y la verdad entrelazada, todo confuso y oscuro. Nadie estaba a salvo. «¿Qué más escondías?», pregunté, incapaz de procesar más secretos. Ella sonrió, y su respuesta flotó entre las olas. «Tú misma lo descubrirás». El horizonte se oscureció aún más, y en ese instante supe que la tormenta no era solo natural, sino que el verdadero huracán estaba por desatarse. ¿Qué más tenía que enfrentar? La mirada de mi hermana me atravesó como una espada afilada. Su expresión, una mezcla de desdén y tristeza, me hizo cuestionar todo lo que había creído saber sobre ella. «¿Por qué estás aquí?», la pregunté, sintiendo que la ira y el dolor
luchaban por salir a la superficie. Ella sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Había algo oscuro detrás. Porque necesito que entiendas, y tal vez porque me necesitabas. Su voz era suave, pero sus palabras golpearon como un trueno. Miré hacia Verónica, esperando una respuesta, pero ella también parecía desconcertada. No entiendo. ¿Qué necesitas que yo entienda?, balbucié, la ansiedad retumbando en mis oídos. Justo cuando las sombras de confusión amenazaban con tragarnos, el sonido de un motor distante rompió el silencio. Era un ruido fuerte y amenazante, acercándose rápidamente. Mi padre, a medio respirar, miró hacia el mar, y un pánico indescriptible se asomó en sus ojos. «Debemos irnos. Ahora», dijo, su voz temblando, como si el mar mismo lo amenazara. Antes de que pudiera preguntar qué estaba sucediendo, el dinghy del que había hablado apareció, y un grupo de hombres armados salpicó por la arena. «Busca a la hermana, no permitas que se escape», gritó uno, su rostro oculto tras una máscara negra. El caos se desató en el aire. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi alrededor. «Esos son los hombres que han estado detrás de ella», me grité en medio del tumulto. La revelación fue como una explosión. La verdad de lo que había estado sucediendo se tornó clara como el agua. La búsqueda de mi hermana no solo era personal, había alguien más queriendo atraparla. Verónica se puso delante de mí, y por un momento vi un destello de determinación en sus ojos. «Tú no sabes lo que enfrentamos», dijo, sus palabras resonando con una urgencia palpable. Pero no había tiempo para discusiones. La escena se torcía en una danza de peligros, y todos corrimos en direcciones opuestas. «¿A dónde vas?», grité a mi hermana, tratando de seguirla. La niebla se espesoraba, como si el mundo mismo estuviera en contra nuestra. Observé cómo desaparecía entre los árboles, su figura desvaneciéndose en la oscuridad. La razón y el miedo luchaban en mi interior. De repente escuché un grito. Un retumbante disparo resonó en el aire. Mi padre cayó de rodillas. El aire se llenó de terror. En mi pecho un nudo se apretó. «¡No!», grité. «¡Papá!». Pero él ya no respondía. Solo podía ver cómo la vida se desvanecía de su rostro. El horror me llenó de adrenalina. «¡Corre!», grité, ahora consciente de que todo lo que creía saber se desmoronaba. No había respuesta para las preguntas que me abrían heridas en el alma. Mi hermana, mi padre. Nada en mis recuerdos parecía seguro. Corrí hacia donde había visto a Verónica, pero algo atrapó mi pie en la arena. Tropecé y caí. Al mirar hacia atrás, vi al hombre que había disparado a mi padre. Su expresión había cambiado. De repente, no era solo un tirador despreciable, era alguien que conocía a mi familia. Y no solo conocía a mi padre, sino también a mí. Él sonrió, una mueca retorcida que indicaba que todo lo que había hecho estaba cuidadosamente planeado. «No esperabas verme aquí, ¿verdad? Los secretos no se quedan enterrados para siempre». Mis ojos se abrieron de par en par. «¿Quién es?», le pregunté, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. El viento soplaba violentamente mientras él se acercaba. «Soy parte de su historia. Y tú, que eres la última pieza del rompecabezas». Esa frase retumbó, y su risa resonó como un eco aterrador en la noche. En ese momento, comprendí que todo había sido mucho más complejo de lo que pensaba. La verdad no solo era dolorosa, era meta de una red intrincada que amenazaba con atraparme. «¡Atrás!», escuché a Verónica gritar. «¡No dejes que se lo lleven!». La voz de mi hermana sonaba como una súplica y al mismo tiempo como una advertencia, pero el caos ya se había apoderado de mí. Vi cómo varias sombras se movían en la oscuridad, y antes de que pudiera darme cuenta, él se abalanzó sobre mí. Todo se volvió un torbellino de movimiento.
La última cosa que vi antes de que todo se volviera negro fue la mirada de Verónica. Era desesperación y también un refugio de esperanza. Entonces otro disparo resonó en el aire. La confusión era absoluta. Mientras mi mente se sumía en la oscuridad, me pregunté qué había despertado en el océano de secretos. ¿Era realmente el final? ¿O apenas el principio de algo mucho más profundo y aterrador? Pero ya no había respuestas. Solo un silencio abrumador que aguardaba ser quebrantado. Las sombras se movían rápidamente a mi alrededor, pero la angustia me mantenía inmóvil, paralizada. De repente, el sonido del mar se intensificó, como si estuviera tratando de advertirnos de algún peligro inminente. Aún en shock por lo que había sucedido, miré hacia el hombre que había disparado. Su sonrisa se dibujaba de forma desquiciada. —¿Eres realmente tan ingenua? —murmuró, su voz cálida pero llena de burla. Lo último que recuerdo fue la confusión. La niebla de los secretos comenzó a despejarse y todo tomó un giro inesperado. Tu hermana fue solo el principio. Un grito resonó en mis oídos y mi corazón dio un vuelco. —¿Qué quieres decir? —pregunté, mientras intentaba empujar a la desesperación que me invadía. A medida que intentaba entenderlo, la imagen de Verónica gritando quedó atrapada en mi mente. Eres más importante de lo que imaginas. Él se acercó, pero en lugar de huir, el impulso de enfrentar la verdad me detuvo. ¿Qué sabes de mí? Mis palabras eran un desafío. El hombre rió suavemente, como si se divirtiera con la ignorancia que yo exhibía. Tu madre no solo es quien crees que es. Esas palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. Las piezas de la historia empezaban a encajar de forma torcida. De repente, un destello iluminó la noche. Miré hacia el mar y vi una embarcación grande. —¡No! ¡No! —grité, pero mis palabras se perdieron en el aire. Lo último que quería era más problemas. ¿Por qué ahora? —pensé, sintiendo que el mundo que conocía se desmoronaba a mi alrededor. Pero no era solo el barco. Era algo más grande. Al acercarse, un grupo de hombres uniformados salió de la embarcación. Sus miradas eran fijas y frías. —No podemos dejar que se escape —uno de ellos gritó mientras apuntaba con una arma. Los ecos de sus palabras resonaron en mi corazón, como si estuvieran marcando el destino de todos. Este conflicto iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Antes de que pudiera procesarlo, sentí una mano fría agarrar mi brazo. Era mi hermana regresando. —¡Ven! —gritó, pero su expresión estaba llena de terror. Mi mente comenzaba a nublarse. En ese instante, un instante de pura conexión, todo cambió. Aquel hombre, al que miraba con incredulidad, comenzó a transformarse. Sus ojos se tornaron oscuros, casi como si fueran dos pozos sin fondo. ¿No ves? La verdad no está en lo que crees saber, sino en lo que has vivido. Con un movimiento ágil se volvió hacia mi padre, que yacía en el suelo, pero él ya no era el hombre que recordaba. Mis pensamientos se desvanecieron cuando comprendí que lo que estaba pasando era mucho más que un simple conflicto familiar. Las sombras del pasado tenían raíces más profundas. Al verlo de nuevo, un horror indescriptible se apoderó de mí. No, papá, no puede ser un traidor. Fue como si el mundo se detuviera. Todo lo que sabía estaba en juego. Eres una herramienta igual que tu madre lo fue, gritó, y en ese momento un segundo disparo cortó el aire. Todo se volvió borroso. La visera de la oscuridad nos rodeaba mientras la verdad emergía como una tormenta. Miré a Verónica. Sus ojos llenos de confusión y miedo
Cada segundo que pasaba se sintió como una vida perdida. Pero antes de que pudiéramos actuar, el sonido de una explosión resonó a nuestro alrededor. El mar se agitó como un monstruo enojado, y el paisaje que conocía se transformó en un caos de gritos y agua. La última imagen que vi fue la de mi padre, sonriendo con una mueca torcida. En mi mente, el eco de sus palabras resonaba. No hay vuelta atrás, Verónica. Una barrera de silencio se cernió sobre nosotros de nuevo. La oscuridad se llenaba de preguntas. El dolor se convirtió en un compañero constante mientras me preguntaba, ¿quién era realmente mi familia? ¿Soy parte de una historia que nunca entendí? Mientras la tormenta se desataba, supe que la verdad estaba a punto de ser revelada de una manera que jamás imaginé. ¿Qué nos depararía este nuevo caos? La tormenta rugía y las olas amenazaban con tragarnos. A mi lado, Verónica temblaba, sus ojos brillaban de terror. ¡Corre! ¡No hay tiempo!, grité. Pero algo me detuvo. La figura de mi padre caído yacía en el suelo, una sombra de lo que había sido. «No puede ser», murmuré. El mundo se detuvo, mientras todo lo que había conocido se desmoronaba. «¡Papá!». La desesperación me envolvía. De repente, un grito distante cortó el aire. Era un grito familiar. «¡Verónica!». Mi hermana, siempre tan fuerte, se volvió hacia el mar. «No, no puede ser ella». Su voz tembló. En ese momento, una explosión resonó desde lo profundo de la isla. La tierra temblaba bajo nuestros pies, y la oscuridad se hizo aún más densa. La niebla cubría todo, y el mar rugía como un animal salvaje. De pronto, la figura de alguien apareció entre las sombras. «Verónica». Era la voz de una mujer. Me sentí mareada. «Verónica, ¿eres tú?». La voz se acercaba, llena de angustia. El rostro se definió en la penumbra. Mis piernas se convirtieron en plomo. Era nuestra madre. «¡Mamá!», grité, pero ella no parecía escucharme. Sus ojos estaban fijos en Verónica, y nada más importaba. «Te he estado buscando», exclamó, su voz cargada de desesperación. Pero en su mirada había algo más, una sombra que me heló la sangre. Mi madre se lanzó hacia Verónica, pero su rostro mostraba una mezcla de alegría y miedo. «¿Dónde has estado?», le preguntó, su voz quebrándose. La pregunta resonó en mí como un eco. «¿Qué está pasando?». Antes de que alguien pudiera responder, se oyó un segundo disparo. Estalló sobre nosotros, y el aire se llenó de gritos y caos. Miré hacia el mar y vi a los hombres armados, avanzando. Mi padre intentaba levantarse, aún tambaleándose. «¡No!», grité. Pero antes de que pudiera moverme, mi madre giró sorprendentemente, apuntando a uno de los hombres. «¡No toquen a mis hijas!». La feroz protectora que siempre había conocido se mostraba ahora en todo su esplendor. El hombre se detuvo. Su mirada de sorpresa me dejó paralizada. Verónica retrocedió. «Mamá, ¿qué está pasando?». La confusión llenó sus ojos, pero no hubo tiempo para explicaciones. Un fuerte estruendo resonó y el mar comenzó a agitarse. La figura de un barco emergió de la niebla como un monstruo aterrador. Y luego, de repente, la verdad golpeó como un rayo. En medio de todo este caos, un tercer disparo resonó. Mi madre cayó al suelo, y el horror se apoderó de mí. «¡No, mamá!», grité. Mi corazón se detuvo. «¿Por qué?». Quería respuestas, pero se evaporaron como el humo. Entonces, mientras caía, una sonrisa críptica brotó en el rostro de mi padre. «Lo sabía», murmuró, mientras su mirada se fijaba en el barco, y una ola de pánico se extendía en mi pecho. «¿Qué estás diciendo? Responde».
La confusión se transformó en rabia. Pero justo cuando creí que el terror había alcanzado su punto máximo, el rostro de mi madre volvió a cobrar vida. «Debí haberte dejado que esto sucediera», susurró con un tono desgarrador. Pero antes de que pudiera procesar sus palabras, ella reveló un pequeño objeto en su mano, un colgante antiguo que relucía con una luz extraña. «El legado», murmuró. Su mirada se tornó sombría. Me detuve en seco. La revelación era demasiado. La verdad era un laberinto de engaños. Todo lo que creía saber sobre mi familia se tambaleaba. El océano rugía a nuestro alrededor, pero el caos interior era aún más fuerte. ¿Quién éramos realmente? ¿Qué secretos agazapados llevaban mis padres, que todo se había vuelto un desastre absoluto? Antes de que pudiera encontrar respuesta, Verónica se abalanzó hacia mí. «¡Debemos salir de aquí!», exclamó, pero su voz estaba cargada de miedo. La tormenta se intensificaba y la semblanza de nuestra vida anterior comenzaba a desvanecerse. Mientras el colgante brillaba, sentí una conexión. Todo parecía entrelazado por cadenas invisibles. Así que, mientras la realidad se fracturaba a nuestro alrededor, supe que estábamos al borde de algo aterrador. ¿Y si todo siempre había estado destinado a ser así? La tormenta aullaba y el cielo echaba chispas. Sentí un frío helado que recorría mi columna mientras miraba a mi madre, desplomada en la arena. «¡Mamá!», grité, mi voz rasgada por el miedo. Verónica se lanzó hacia ella. Pero antes de que alcanzara a tocarla, un grupo de hombres apareció, emergiendo como sombras del mar embravecido. «¡Alto!», gritó uno de ellos, su voz como un grito de guerra. Mi corazón latía con fuerza. La confusión reinaba mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo. De repente un disparo resonó en la noche. Todo se detuvo. Mi madre se sacudió y una expresión de horror se dibujó en su rostro. «¡No!», grité, y el mundo se oscureció a mi alrededor. Las sombras de la tormenta se convertían en figuras amenazadoras que se acercaban. El ruido del mar se tornaba ensordecedor. Verónica, atrapada entre el pánico y la desesperación, trató de ayudar. Su voz resonaba como un eco en mi mente. «¿Qué está pasando?». Un nombre, noto cada vez más familiar, apareció entre las sombras. Fue entonces cuando el horror se apoderó de mí. Era mi padre. Su mirada fría y distante brillaba con una malignidad desconocida. En ese instante comprendí que todo había cambiado. «¿Por qué estás aquí?», le pregunté, la voz temblorosa. «¿Qué había hecho?». «Todo estaba destinado a esto», respondió, sus ojos fijos en el colgante que mi madre sostenía. La arena parecía moverse bajo mis pies, como si el suelo se estuviera abriendo. «Tus raíces son más complicadas de lo que imaginas». Cada palabra suya era como un golpe, desgarrando los hilos de mi realidad. «No, no puedes decir eso». La desesperación llenaba mi pecho. La verdad que había estado buscando parecía desvanecerse, llevándose todo con ella. «Es hora de que lo sepas», continuó, y repentinamente la risa de Verónica se cortó. La miré y vi que tampoco podía entenderlo. «Eres parte de un legado que no puedes ignorar. La verdad de nuestra familia va más allá de tu entendimiento». Un ruido ensordecedor estalló detrás de nosotros y la niebla se arremolinó violentamente. En medio de la tormenta, una figura llegó con un solo objetivo, los ojos fijos en mí. Era un hombre que parecía provenir del mismo abismo en que estaban ocultos nuestros secretos. «¡Tú!», gritó apuntando con un dedo tembloroso. «Tienes que venir conmigo. ¿Es ahora o nunca?». «¿Quién eres?», pregunté. El miedo en mi voz era palpable, pero el impulso de escapar me empujó hacia adelante. El hombre se acercó
como un espectro del pasado que había regresado para reclamar su parte. Soy quien ha estado protegiendo la verdad de tu familia. Pero se ha vuelto demasiado peligroso, dijo, mientras el remolino de la tormenta arrojaba imágenes distorsionadas de recuerdos perdidos. Era un lío de emociones, horror y confusión. Mi padre dio un paso al frente. No le hagas caso. Todo esto es un engaño. Su voz tronó como un trueno. Ninguno de nosotros sabíamos en quién confiar. La verdad que había buscado parecía girar en torno a mentiras aún mayores. La figura en la niebla mostró su verdadero rostro, y sentí que el mundo se iba a espaldas. Eres más poderosa de lo que piensas, dijo, y esos ojos me miraban como si quisieran escudriñar mi alma. Tu madre sabía que esto pasaría. Ella nunca tuvo las intenciones correctas. La revelación me dejó sin aliento. Crea, cada palabra de él llevaba un peso abrumador. Ella me dejó en la oscuridad, como si todo esto no importara. Una explosión de rabia llenó el aire. «¡No es eso! ¡Nos ha mantenido a salvo!», grité. Pero al mirar a mi madre, el pálido brillo de su rostro en la arena mostraba solo verdad. ¿Había algo oculto tras su amor protector? «Ya no hay tiempo», el hombre insistió. Con un movimiento rápido, se abalanzó hacia mí, y en un instante, un destello deslumbrante iluminó la noche. Las balas volaron, pero todo se tornó un caos. Un nuevo disparo resonó, y la risa se detuvo. El fragor de la situación ensordeció mis sentidos. Todo lo que sabía se desvaneció cuando un grito desgarrador brotó del aire. Era el grito de mi madre. «¡Verónica!», exclamó. Y en ese momento, la tormenta no solo se llevó el sonido, sino también la verdad profunda que había estado buscando. La escena se oscureció. Un eco de su lamento resonaba en el aire, dejándome un nudo en el estómago. ¿Cuáles eran los secretos enterrados en lo más profundo de mi familia? Con el corazón palpitante y una sensación de traición, miré a Verónica, quien ahora temblaba de horror. ¿Qué haremos? Las sombras danzaban a nuestro alrededor, y la última pregunta flotó en el aire sin respuesta. La tormenta rugía, y supe que honrar la verdad conllevaría un precio inimaginable. La historia apenas comenzaba. La tormenta rugía a nuestro alrededor, y el agua salada avanzaba por la playa, llevándolo todo a su paso. Verónica y yo nos quedamos paralizadas ante el caos que se desataba. «¡Mamá!», grité, pero su mirada se perdió en la inmensidad de la oscuridad. El sonido del mar se mezclaba con el crujido de la tierra, todo pareciendo colapsar. El hombre que había disparado, ahora revelándose como una sombra del pasado, avanzó hacia nosotros. «No hay tiempo para esto», dijo con firmeza. «Tienes que entender la verdad antes de que sea tarde». Pero el terror llenaba el aire, y mis pensamientos eran un torbellino de preguntas. El rostro de mi madre, todavía tendido en la arena, me atacó con una oleada de dolor. «¿Por qué?», pregunté, mis palabras entrecortadas. «¿Por qué todo esto?». Verónica se agachó junto a ella, la desesperación tintando su rostro. El destino no podía ser así. «Todo tiene un precio», respondió el hombre, a su tono grave resonando, mientras nuestros corazones latían al mismo ritmo. «La verdad siempre se cobra. Y tú, Verónica, eres clave en esta historia. Necesitas saber por qué tu hermana ha sido perseguida». «No quiero saber más», grité, llenándome de frustración. Pero él siguió. «Tu madre guardó secretos que podían cambiarlo todo, y ahora alguien quiere cumplir su venganza». La revelación pesaba en el ambiente, como un eco aterrador. La tormenta se volvió más violenta, y un miedo sombrío se instaló en mí. «¿Qué más se esconde?», le pregunté, sintiendo que el suelo se hundía bajo mis pies. De repente, un destello de luz cortó la niebla,
El nuevo barco del que había hablado el hombre estaba ahora muy cerca, su motor sonando como un monstruo ancestral. El hombre se retiró un poco, mirándonos fijamente. Debes decidir, este es el final, o podrías liberar a tu familia del pasado. La elección es tuya. Mi corazón golpeaba salvajemente. Todo lo que creía conocer, todo lo que había sentido se desmoronaba. Verónica miró hacia mí. Sus ojos reflejaban una mezcla de pánico y determinación. «Debemos hacerlo juntas», dijo, y esa conexión se sintió como un rayo de esperanza en medio del caos. De repente, me di cuenta de que no estábamos solas, y ese pensamiento me dio fuerza. Con una respiración profunda, miré al hombre. «Está bien. Quiero saber la verdad. Todo. Pero cúbrenos. No permitiré que nos hagan daño». Él asintió, y en ese momento la tormenta pareció calmarse un poco, como si el universo aguardara nuestra decisión. «Bien. Escuchen con atención», comenzó el hombre, y de su voz emergió la historia de engaños y secretos que llevábamos arrastrando. A medida que sus palabras fluían, todo se iba esclareciendo. Los vínculos de mi madre con oscuras organizaciones, la razón de la fuga de mi hermana, y cómo todo había convergido en este momento. Mientras el hombre hablaba, noté cómo la niebla se disolvía. Las sombras del miedo comenzaron a desvanecerse, y por un momento sentí que estábamos liberándonos. La verdad, aunque dolorosa, era una luz que abría caminos. Cuando la última palabra quedó suspendida en el aire, miré a Verónica, y ambas entendimos que estábamos listas para lo que venía. Fuerzas invisibles parecían agitarse a nuestro alrededor, pero ahora estábamos unidas. «No más secretos», dije, afirmando nuestra decisión. «No más miedo». El hombre sonrió levemente, y antes de que pudiera decir algo más, el estruendo de pasos se hizo eco detrás de nosotros. Mi corazón volvió a acelerar. «¡Rápido!», gritó, y comenzamos a correr. Los hombres de las sombras nos buscaban, pero esta vez teníamos la fuerza de la verdad de nuestro lado. «¡No se detengan!», escuchamos gritar mientras atravesábamos la arena. Nuestras respiraciones entrecortadas, pero propulsadas por la adrenalina. Corriendo y saltando obstáculos, llegamos a la orilla, donde el barco nos esperaba. Era la única manera de escapar del horror. Con la tormenta aún rugiendo, saltamos a bordo, y detrás de nosotros las sombras se desvanecían. Estábamos a salvo. «Nunca más», prometí, mientras el viaje hacia la luz comenzaba. La oscuridad quedaba atrás, y con cada oleada que empujaba el barco conocíamos una nueva libertad. La historia no había terminado, simplemente había cambiado su dirección. «¿Y ahora hacia dónde vamos?», preguntó Verónica, sonriendo a pesar del caos que habíamos dejado atrás. La pregunta quedó flotando en el aire. Aún había misterios por resolver, pero juntos sabríamos enfrentar cada uno de ellos. Ahora, querido lector, este es el momento de actuar. Suscríbete al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas y ser parte de nuestra comunidad. Presiona el botón de me gusta. Ahora, para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta historia llegue a más personas. Dime en los comentarios tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué crees que nos espera a Verónica y a mí? Y no olvides, comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans saben lo importante que es apoyar el canal. Hasta la próxima.